¿Sabías que más del 20% del petróleo del mundo pasa por el estrecho de Hormuz controlado por Irán y que cualquier tensión con Estados Unidos podría disparar el precio de tu gasolina mañana mismo? El conflicto ha causado que solo a 3 meses de iniciar con la guerra con Irán, el precio de la gasolina en Estados Unidos se dispare un 44%, el diésel suba a 5,50 según reportes de la Asociación Americana del Automóvil. Otra consecuencia es que aerolíneas como Lufthansa cancelaron más de 20.000 vuelos. Pero no solo es combustible, el cierre del estrecho de Hormuz y el bloqueo naval provocaron que gigantes como Amazon o el servicio postal apliquen recargos y marcas como Protec y Gamble o Unilever hayan subido el precio del jabón, la pasta de dientes y los de alimentos. Lo que ocurre a miles de kilómetros en el Golfo Pérsico está decidiendo hoy mismo cuánto va a costar tu carrito del supermercado. Así que si quieres conocer las claves secretas de este conflicto y cómo impacta en nuestro día a día, quédate en este capítulo de Los Especialistas. Buenos días con todos. Nos encontramos aquí en un nuevo programa de Los Especialistas para hablar sobre un tema importantísimo en el mundo y para el Ecuador también. Vamos a hablar sobre la guerra entre Irán y Estados Unidos y para ello hemos traído a Gonzalo González. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Gonzalo, ¿cómo describirías el conflicto, esta guerra de Irán y Estados Unidos a una persona que no está muy clara del tema? Bueno, es un asunto difícil de explicar en ese sentido porque no hay un motivo fundamental que se pueda acreditar a este conflicto específicamente que vemos. Porque originalmente podríamos decir, bueno, el asunto es básicamente por el tema del control de los recursos naturales, el asunto del petróleo, probablemente se le podría decir que hay un asunto con las armas atómicas, el tema del uranio con Irán, pero en este momento específicamente tenemos demasiadas acciones que están de manera paralela confluyendo en esta acción. Tenemos, por ejemplo, la situación de Israel, es decir, Israel está muy interesado en este asunto y arrastra a Estados Unidos a este problema. Tenemos el conflicto entre Israel e Irán específicamente, que para los dos es una situación de supervivencia como estados, lo cual es sumamente difícil de explicar a una persona que no tiene una idea vasta sobre este tema. Entonces, el conflicto en sí, explicarlo de manera superficial es relativamente fácil, pero llegarlo a entender es bastante complicado por todas estas diferentes o estos diferentes ámbitos que confluyen en este asunto. Como nos estás comentando, no únicamente es un problema donde están involucrados dos países, también repercute en más países, tal vez Israel, Ecuador, por algunos intereses. ¿Cómo crees que ese conflicto afecta en la economía global y también en otros intereses que tienen otros países en base a esta guerra? En este asunto, por ejemplo, nosotros tendríamos que dividir algunas cosas, ¿no? Tenemos que puntualizar efectivamente. Por ejemplo, un tema es el sector inmediato, el círculo inmediato geográfico de Irán. Cuando nosotros tomamos en cuenta que, por ejemplo, el grupo de Irán, porque el Islam no es uno solo, así como en el cristianismo hay diferentes tipos de sectas o de grupos religiosos, lo mismo pasa en el Islam, y en el Islam los principales grupos son dos, los chiitas y los sunitas. En este caso específico, Irán es chiita, es decir, es una rama del Islam específico, y por el otro lado, por ejemplo, Arabia Saudita es sunita. Los sunitas son la mayor parte de los seguidores del Islam. Es decir, ahí también hay un cierto nivel de conflicto. No digo que estén en guerra formalmente, pero sí hay un cierto nivel de conflicto ya interno en ese círculo interno del mismo Islam. Adicionalmente a eso, si tomas en cuenta la cantidad de recursos naturales que hay ahí, entonces ya nos vamos a otro nivel de análisis, que es un análisis ya más económico. Y en la pregunta que tú me haces específicamente respecto de la situación global, en la economía global, efectivamente el petróleo es uno de los productos, tal vez el más importante que se pueda pensar en este momento. No solamente para el tema energético, evidentemente, para China, para Japón, para Corea, el petróleo es uno de sus principales productos del cual sacan energía. Pero, sobre todo, y si es que uno analiza también todo lo que tiene que ver con la industria petroquímica, que no necesariamente está relacionado solamente con el asunto energético, también tiene una influencia impresionante. Estamos hablando de
construcción de cosas de plástico, por ejemplo. Todos los plásticos vienen de ahí. De telas, por ejemplo, el poliéster es del petróleo. Si es que uno analiza también en qué otros ámbitos se aplica el petróleo, tenemos desde fertilizantes, pasando por medicinas, todo lo que te puedas imaginar. Es decir, el petróleo no es solamente gasolina o diésel, también está en una serie de productos que nosotros consumimos a diario y todo eso nos va a afectar a nosotros. Si tuviera que elegir un factor predominante, ¿cuál cree que sería? ¿El petróleo, la seguridad o el poder? Yo me voy a portar cínico aquí. Esto es plata, no es más. Es decir, recursos naturales que generan dinero. A través del dinero efectivamente se consigue poder. A través del dinero efectivamente puedes conseguir una serie de prebendas que te permiten tener aún más de lo que originalmente tienes. Pero básicamente el asunto es controlar recursos naturales que te permitan asimismo poder concentrar cada vez más capital, lo cual a su vez se puede invertir más en poder y finalmente hacer lo que normalmente estamos viendo, es decir, potencias hegemónicas que se encargan formalmente de controlar al mundo y de aplicar sus propias teorías y sus propias ideologías en el resto de países. Si es que nosotros vamos a ver el origen formal, la última circunstancia en la cual está basado el conflicto, vamos a ver que efectivamente esos conflictos son producidos por el acceso a esos recursos. Vamos a hablar un poco, quería tocar este tema, para ver en este caso Irán, qué es lo que busca sacar de este conflicto y qué es lo que le motiva para tomar algunas decisiones. Como sabemos, Estados Unidos toma decisiones para su propio bienestar y lo mismo hace Irán. Pero ¿qué es lo que quiere Irán? ¿Qué es lo que quiere sacar de esta guerra y qué es lo que quiere o qué es lo que le motiva a tomar algunas decisiones frente a Estados Unidos? Bueno, ahí hay que ver una cosa. Irán es el país atacado, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que defenderse. Su primera motivación es defenderse de lo que está pasando. Pero lógicamente, más allá de eso, Irán está tomando ciertas decisiones y ciertas situaciones para poder apuntalarse como una potencia regional. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Antes de la guerra, Irán era un país importante, es un país de los que se debe tomar en cuenta en Medio Oriente, pero por ejemplo no tenía la capacidad geoestratégica que tiene en este momento al controlar el estrecho de Hormuz. Antes de esta guerra, el estrecho de Hormuz era un paso liberado para todos los barcos y por lo tanto todo el mundo podía entrar y salir por ese estrecho internacional sin ningún tipo de límite. En este momento, Irán ya definió que ese espacio es de Irán y para tratar de sacarle de ahí va a ser bien difícil. Entonces, a Irán lo que está en juego en este momento no es solamente su supervivencia, que evidentemente es su supervivencia en sí, pero también es ya apropiarse formalmente de esa capacidad que va a tener de ahora a futuro de poder determinar y de poder decidir efectivamente sobre el mercado del petróleo. Irán va a tener la capacidad cuando le dé la gana en este momento de cerrar el estrecho de Hormuz. Y ese es una llave, esa es una puerta que tiene Irán o que va a tener Irán y que nos va a poner, y cuando digo nos, el Ecuador es país petrolero y evidentemente tiene un cierto nivel de interés en este asunto, nos va a poner a temblar en ciertos casos o nos va a poner a pensar seriamente cuál va a ser el desarrollo futuro de lo que va a pasar en el mercado petrolero. Bajo esa premisa, ¿cuál cree que qué países apoyan a Estados Unidos y qué países apoyan a Irán y por qué? Ahí tenemos una circunstancia que ha cambiado drásticamente en este último año y medio. Originalmente podríamos decir, claro, Estados Unidos tiene su grupo de países que son afines a Estados Unidos, efectivamente. Todo el mundo sabía que Estados Unidos y los países occidentales de Europa, la Unión Europea en términos generales, estaban en un lado de la balanza. Y después tenemos a Irán con otro grupo de países que más o menos podíamos entender desde el punto de vista más ideológico. Está Rusia, está China, que efectivamente podrían estar del otro lado de la balanza. Sin embargo, actualmente nosotros vemos una situación que ha cambiado drásticamente en relativamente poco tiempo por la condición de Estados Unidos de querer demostrar nuevamente que es el hegemón mundial. Al querer demostrar que es el hegemón mundial, ha quebrado ciertos acuerdos, ciertas asociaciones que tenía previamente, principalmente con los países europeos, pero también con Canadá, también con México, también con América Latina, con algunos países de América Latina, y lógicamente esta situación le deja a Estados Unidos relativamente solo. No podemos decir que esté solo del todo, no, pero efectivamente ahorita lo que tenemos a Estados Unidos es Israel.
punto, en este conflicto. Los otros que están al lado, que deberían estar al lado de Estados Unidos y que están apoyando esta situación, más bien están buscando solucionar el conflicto de Hormuz, solucionar el conflicto del comercio del petróleo. No están haciéndole la guerra a Irán, no le están poniendo sanciones a Irán, más bien están tratando de que esto se solucione. Me refiero específicamente a Europa. Y por el otro lado, en cambio, sí tenemos ciertos países que, si bien es cierto, no han actuado de manera frontal o no han actuado formalmente para defender de manera bélica a Irán, pero sabemos que están de su lado y que van a aportar en lo que va a ser la reconstrucción iraní, sobre todo desde el lado de Rusia y del lado de China. Para China, este asunto ha sido en primera instancia un golpe fuerte porque el petróleo lógicamente ha subido y China es básicamente un consumidor de petróleo, pero nosotros vemos que en este momento los únicos barcos que pasan por Hormuz son justamente los chinos. Tanto Estados Unidos, que por su lado tapa el estrecho de Hormuz, como Irán, que controla por su lado el estrecho de Hormuz, los dos dejan paso a los barcos chinos que transportan petróleo. Es decir, China al final ha sido el que más podía haber sufrido, pero el que menos ha sufrido formalmente desde ese punto de vista. Y efectivamente, si tomamos en cuenta de aquí a futuro, ¿qué es lo que puede hacer? Irán seguramente va a pedir que China le ayude, le colabore, le coopere en la reconstrucción del país. Es decir, China va a tener una influencia muchísimo más grande en Irán, con lo cual vamos a ver que una superpotencia, porque ya China estamos hablando de una superpotencia, va a tener una presencia importante en una potencia regional, que es lo que se ha convertido Irán en este momento. Me parece muy importante, Gonzalo, lo que dices, que no hay países que aplican sanciones ni a Estados Unidos ni a Irán. Entonces, tal vez, ¿crees que estaríamos hablando solo de una crisis regional o también estamos frente de una amenaza para la estabilidad global? Como te comento y como nos comentaste a nosotros, no hay países que apoyan a Estados Unidos o a Irán, pero no hemos visto sanciones duras frente a Estados Unidos y a Irán de estos países lejanos, podríamos decirlo así. Pero si esto llega a escalar un poquito más, ¿crees que ya habría aquí una destabilidad entre global, mejor dicho? A ver, mientras este tema se mantenga en el ámbito económico, es una guerra bélica, no voy a negar eso. Pero efectivamente los principales efectos son económicos, del tema del mercado petrolero, de los precios del petróleo, de sus derivados, etcétera, es en donde se está focalizando los efectos formales de esto. Mientras en ese ámbito se vayan desarrollando, los efectos no va a haber problema. Sin embargo, sí tenemos que tomar en cuenta que la situación bélica formalmente entre Israel e Irán puede ser un detonante mayúsculo. En el caso de Israel específicamente es potencia nuclear. Tiene la bomba atómica formalmente, aunque ellos digan que no, pero tienen la bomba atómica y lógicamente ese elemento disuasivo hace pensar dos veces a Irán. Ahora, Irán en este momento todavía no ha conseguido la bomba atómica, pero no nos despreocupemos mucho porque el siguiente paso de Irán seguramente va a ser tratar de conseguir un arma que le va a permitir disuadir a las otras potencias de que le vuelvan a hacer lo mismo que le han hecho actualmente. El ejemplo más claro en esa situación es Corea del Norte. O sea, Corea del Norte, un país mucho más pobre, un país menos importante, un país que no tiene grandes recursos económicos, que eventualmente a este autócrata le podemos sacar del poder y cambiar por otro, que sería la posición de Estados Unidos en otra circunstancia, no se lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene el arma nuclear. Entonces, para Irán es fundamental en este momento lograr esa situación. Y si es que nosotros vamos a tener en un sector como Oriente Medio dos potencias enfrentadas entre sí, enfrentadas de verdad, entre sí, con arma nuclear, ya la cosa cambia. Para culminar ya la entrevista, ¿qué le esperaría a Estados Unidos si fracasa en esta guerra? Bueno, personalmente creo que Estados Unidos en este momento ya fracasó en la guerra. Fracasó porque creyeron que efectivamente tenían la capacidad de llegar a Irán, bombardear, que el pueblo se levante en Irán, terminar con el régimen de los ayatolás y pasar de página. No ocurrió eso. O sea, si es que nosotros vemos qué es lo que ha pasado, Irán todavía mantiene el régimen de los ayatolás, Irán todavía tiene uranio enriquecido, nadie se ha metido a Irán. Además, ahora Irán cerró el estrecho de Hormuz, es decir, formalmente, si es que uno analiza la guerra como cuánta destrucción hay, Estados Unidos arrasó, Irán está destruido. Si es que uno analiza cuáles son los objetivos finales que se han conseguido, Irán ha logrado proteger todos los objetivos finales que se pudieron haber mantenido. Y en el caso de Estados Unidos hay una situación adicional al hecho en sí de la guerra y tiene que ver con las próximas elecciones de noviembre. Es decir,
esta situación en Oriente Medio le está afectando formalmente al presidente Trump en las elecciones de medio término, que son elecciones de diputados y senadores en el Congreso de los Estados Unidos, y que eventualmente le pueden quitar la mayoría que hasta ahora le ha permitido gobernar con cierto tipo de holgura en Estados Unidos. Si es que esta situación impacta formalmente, como parece que está impactando, por los asuntos económicos, por los asuntos de credibilidad, por asuntos políticos en Estados Unidos, nosotros vamos a ver una situación dentro de la política interna de Estados Unidos que se va a ver afectada por un conflicto internacional. En términos generales, mi opinión y mi criterio es que Estados Unidos no ha conseguido todo lo que quería, y desde el punto de vista ya más autónomo del análisis, esto es una pérdida para la superpotencia global. Gonzalo, te quería agradecer por darnos este espacio y sobre todo por ayudar a entender a las personas que nos están viendo que este conflicto no es únicamente entre Estados Unidos y Irán, sino que también afecta a muchos más países. Un gusto. Muchísimas gracias, Gonzalo, Por nada. por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos han visto en ese nuevo programa de los especialistas. Nos vemos pronto.